Bueno gente, antes de comenzar les recuerdo que no soy dueño de este fic, el link de su creador estará abajo en la descripción. No soy dueño de ninguno de sus personajes ni de las series, créditos a sus respectivos creadores. 01. Capítulo 1. El nacimiento. De un héroe sin miedo. Narrador, hace muchos años. Incluso antes de que yo viniera al mundo. Todo empezó en China, allí. Nació un bebé que relucía. Tras eso, nacieron niños con poderes en el mundo sin que se descubriera su causa. Al pasar los años, los poderes se volvieron algo común en el mundo, y cumplían sueños. Ahora vivimos en una sociedad de superhumanos. Los poderes se les denominaron dones o quirks. El 80% de la población mundial poseía un don que lo dotaba de un poder único. El mundo se volvió un caos, gente perversa emergió de ese caos, con la intención de usar sus poderes para sus nefastos propósitos. Pero de ahí, también emergió un rayo de esperanza, la profesión que muchos alguna vez soñaron. Se había vuelto realidad. El gobierno creó una profesión donde un grupo selecto y capacitado de superhumanos defendería y protegería la paz del mundo, salvaría vidas, mantendría el orden. Esa profesión era ser un héroe. Pero se preguntan, ¿quién les está contando esto? Pues, esta historia no se trata de un héroe común, no de un héroe poderoso o invencible, sino de un héroe único, que el mundo jamás habría visto, un héroe que se convertiría en el temor de los villanos y en un símbolo de esperanza para el mundo, un héroe que no temía a la muerte, un héroe que no temía al peligro, un héroe dispuesto a ayudar a todos sin retroceder, un héroe sin miedo. 11. Nos situamos en algún lugar de Japón, en medio de un parque a plena luz de día. Un niño estaba tirado en el suelo llorando, mientras que un niño de cabello verde, piel clara y con un par de pecas, estaba frente a él, nervioso y llorando, en un intento por ayudarlo. Nos situamos en algún lugar de Japón, en medio de un parque a plena luz de día. Un niño estaba tirado en el suelo llorando, mientras que un niño de cabello verde, piel clara y con un par de pecas, estaba frente a él, nervioso y llorando, en un int. ¿Eres malo, Kacchan? ¿No ves que está llorando? Dijo nervioso, si sigues así, no te perdonaré. Grito molesto. Delante del niño peliverde, se encontraba un chico rubio cenizo con dos chicos más a su lado, siendo un grupo de matones, pero lo que más caracterizaba al rubio, era su don explosivo. Bakugo, sabiendo que no tienes un don, ¿intenta ser un héroe, Deku? Dijo arrogante. Pese a sus intentos de defenderse, el niño peliverde había terminado recibiendo una paliza por parte del trío de jóvenes con poderes, dejando al niño tirado en el suelo, con varios moretones y quemaduras de explosiones, mientras que el niño al que había defendido simplemente se fue sin agradecerle siquiera su acto tan noble. Narrador, mi nombre es Izuku Midoriya, y a diferencia de todos los niños que conozco, nací sin un don, a pesar de que el 80% de la población posee un don. Existe un 20% que no llega a manifestar un solo don. Lo que antes era raro para las personas ver a alguien con don, ahora lo raro es ver a alguien sin uno, siendo marginados y tratados como basura. Yo pensaba que eso sería lo peor que alguna vez había vivido en mi vida. Pero en ese momento no sabía que mi vida iba a cambiar para siempre. 2/diagonal varios días después /diagonal. El pequeño conocido como Izuku, caminaba junto a su madre por las calles de la ciudad de Japón. Hoy irían a ver al médico para descubrir qué don poseía el pequeño peliverde, quien estaba emocionado por descubrir qué poder tendría. 3. Izuku, qué emoción. Ya quiero saber cuál es mi don. Así poder ser un héroe igual que él. Dijo con emoción mientras jugaba con una figura de acción en su mano. Narrador, desde que tengo uso de razón, siempre he admirado a los héroes, sus dones, su valentía, el cómo nunca se daban por vencidos y salvaban a todos. Pero, de entre todos ellos, existía uno al que admiraba más que nadie. Y ese era el héroe número 1, el símbolo de la paz, el héroe conocido como 1, Izuku, oh my. Grito lleno de emoción. Mientras el niño seguía emocionado, la madre del niño, una mujer con el mismo color de cabello que su hijo, de complexión delgada y de actitud muy maternal, llamada Enko Midoriya, miraba feliz la alegría de su hijo.
Mientras el niño seguía emocionado, la madre del niño, una mujer con el mismo color de cabello que su hijo, de complexión delgada y de actitud muy maternal, llamada Inko Midoriya, miraba feliz la alegría de su hijo. 6. Inko, estoy segura de que será un don fabuloso. Sonrió cálidamente, pero a pesar de sus palabras, Inko se sentía angustiada. Algo le decía que quizás las ilusiones de su niño no podrían hacerse realidad, pero también sentía que algo más iba a suceder el día de hoy, algo que lo cambiaría todo. Izuku, rápido mamá. Quiero saber cuanto antes cuál es mi don, dijo impaciente. Inko se olvidó de sus preocupaciones y tomó de la mano a su hijo, mostrando su sonrisa maternal y cariñosa. Inko, está bien, dijo sonriente. Tratando de olvidar sus malos pensamientos, la señora Inko siguió su camino junto a su hijo, pero mientras seguían transitando por la calle, parecía haber mucho tráfico y mucho revuelo. Al parecer uno de los héroes profesionales estaba peleando contra un villano, cosa que llamó la atención del pequeño. Civil 1, escuche que el héroe Ajmek está luchando contra un villano a unas cuadras de aquí, dijo emocionado. Civil 2, ¿en serio? Quiero pedirle una foto conmigo, dijo una chica emocionada. Civil 3, espero y pueda darme un autógrafo. La multitud se emocionaba más por la repentina aparición del héroe, y el peli verde al escuchar que su héroe estaba cerca de aquí. Quiso ir a verlo en persona. Izuku, Omar está aquí. Tengo que ir a verlo, dijo emocionado. El pequeño soltó la mano de su madre y comenzó a correr en dirección al centro, pero su madre se alarmó cuando su pequeño se separó de ella. 12. Inko, Izuku, espera, dijo angustiada, pero sus palabras no fueron escuchadas. El niño comenzó a correr hacia el centro de todo. Inko empezó a seguir a su niño, pero el pequeño era demasiado escurridizo, sin contar que la enorme multitud obstruía su visión, impidiéndole ver hacia donde se había ido su pequeño. 1. Inko, Izuku. Izuku, ¿dónde estás?, gritó alarmada. Durante casi media hora, la mujer peliverde estuvo buscando a su hijo entre la multitud, incluso cuando el héroe número 1 ya se había retirado después de vencer al villano. Ella seguía sin encontrar a su hijo, preocupando y angustiando más a Inko. Inko, Dios, por favor que mi hijo esté bien, dijo angustiada. Izuku, ¿dónde estás?, dijo temiendo lo peor. Iba a retomar su búsqueda cuando... Crash. El sonido de una serie de choques por toda la cuadra se hizo presente. Inko miró en dirección en donde se había originado la cadena de choques. Múltiples autos habían colisionado unos contra otros, ya que un camión que transportaba varios barriles llenos se había estrellado contra un poste. Inko, oh no, dijo con temor, esto no puede ser. Izuku comenzó a correr hacia la zona donde se había provocado la cadena de choques. Mientras corría, Inko rezaba todo lo que podía porque su hijo no hubiese estado ahí. Pedía con todas sus fuerzas que su hijo no haya estado cerca de eso, que estuviese sano y salvo. Inko, fuera de mi camino. Apártense por favor, dijo moviéndose entre la multitud. Por alguna razón, la gente había rodeado una pequeña zona cerca del choque del camión. Algo tenía desconcertados y alarmados a todos los civiles presentes. Inko corrió más rápido hasta llegar a la zona, pero cuando llegó, su peor pesadilla se había vuelto realidad. Inko, Izuku, dijo estando en shock. Su hijo, su único hijo, yacía en el suelo. Estaba mojado con alguna especie de líquido y parecía estar retorciéndose de dolor. En el suelo yacía su muñeco tirado, impregnado con la misma sustancia que cubría a su hijo. 9. Bombero, no te muevas, ya viene la ayuda pequeño, dijo tratando de calmar al niño. El niño solo se retorcía y gemía de dolor. Inko, Izuku, gritó alarmada. La señora corrió hasta su hijo, abrazándolo con temor. Los bomberos quisieron intervenir, pero la mujer los miró con una mirada que les heló la sangre. Su mirada reflejaba tristeza y desesperación. 1. Inko, es mi hijo. Es mi hijo, dijo entre lágrimas. La mujer volvió su mirada hacia su pequeño, quien no paraba de retorcerse. Inko, Izuku. Izuku, ¿puedes oírme?, dijo aterrada mientras sostenía a su hijo. Izuku, mamá, dijo apenas consciente. Inko, no te muevas, dijo entre lágrimas, todo estará bien. Tranquilo,
todo estará bien. Sonrió entre lágrimas, tratando de calmar a su hijo. Izuku apenas era consciente de lo que pasaba, algo estaba mal. Inko, un médico. Que alguien nos ayude. Gritó desesperada. El niño podía escuchar los gritos aterrados de su madre, se sentía asustado, no sabía qué era lo que le sucedía. Pero algo no estaba funcionando bien. Izuku, mamá. ¿Qué pasó? Dijo asustado. Inko, Izuku, todo va a estar bien, dijo entre lágrimas, por favor no te muevas. ¿Está bien? Suplicó. Izuku, ¿qué pasó? Grito aterrado. Inko miró a su alrededor, viendo todo el caos de la colisión de los autos. Inko miró a su alrededor, viendo todo el caos de la colisión de los autos, pero al mirar el líquido que impregnaba la ropa de su niño, miró detenidamente al camino que transportaba los contenedores. Y su mirada se llenó de miedo al ver lo que decía. Asterisco materiales peligrosos, precaución asterisco. Uno de los contenedores estaba vacío, y el líquido que escurría de él era el mismo en el que su hijo estaba mojado. Su hijo. Me empujó fuera del camino. Dijo la voz de un anciano con bastón. Él me salvó la vida. Dijo en shock. La gente alrededor al escuchar la hazaña del niño, se llenaron de una gran tristeza por cómo había resultado el niño, pero su madre. 4. La gente alrededor al escuchar la hazaña del niño, se llenaron de una gran tristeza por cómo había resultado el niño, pero su madre era quien estaba llorando sin parar, incluso pese a saber que tal vez su hijo no podría tener un don. Y que no podría cumplir su sueño, su hijo actuó como un verdadero héroe. A pesar de no tener un don, él había salvado la vida de alguien a costa de la suya. Inko, mi niño, dijo llorando sin parar, cuánto lo siento. Abrazó a su hijo. Izuku, mamá, dijo débilmente, me quema, puso sus manos sobre sus ojos, quema mucho. Dijo gritando de dolor. Inko miró los contenedores nuevamente y se dio cuenta de lo peor. Esa sustancia había caído en los hijos de su hijo. Eran desechos radioactivos. 1. Inko, oh cielos, dijo asustada, cierra los ojos. Izuku. Cierra los ojos. Dijo aterrada. Trató de limpiar los ojos de su hijo, en un intento de quitar todo el químico derramado en sus ojos, pero el niño se sacudía de dolor, sus ojos ardían como el fuego. Izuku, mamá. Grito asustado, mamá. Mamá. Dejo de moverse, no puedo. No puedo, dijo en shock. Inko, ¿no puedes qué? Dijo alarmada. El peliverde se quedó mirando el rostro de su madre. Su mirada estaba fija en ella, lo cual preocupó más a Inko. Izuku, no puedo ver, dijo en shock. Inko se quedó helada al escuchar eso. Su hijo. Ya no podía verla, el pequeño agitó sus manos, tratando de tocar el rostro de su madre. 2. Izuku, no puedo ver. Dijo asustado, no puedo ver. Dijo aterrado. Su madre rompió en llanto, abrazando a su hijo con todas sus fuerzas, escuchando cómo su hijo gritaba de miedo y pánico. De su pequeño Izuku. Izuku, no puedo ver. Gritó con todas sus fuerzas, lleno de terror y tristeza. 7. Los servicios de emergencia llegaron de inmediato. Pero el daño ya estaba hecho. Narrador, ese día. Aún sigo recordándolo hasta la fecha, fue la última vez que pude ver el rostro de mi madre. Solo pude ver el rostro de mi madre, lleno de tristeza y dolor, había salvado a un hombre de morir atropellado por un camión. Pero eso me costó la vista. Pensé que sería el final de mi vida, que ya no importaba si tenía un don, ya nunca podría cumplir mi sueño, si ni siquiera podría volver a ver, pero ese día no solo perdí la vista, también fue el día en que recibí algo a cambio, algo que cambiaría mi vida para siempre. 5. // horas después, Hospital Central de Musutafu // acostado en una cama de hospital, el pequeño Izuku yacía dormido, con los ojos vendados y conectado a una máquina de pulso, pero algo despertó al niño. El sonido del gotear del suero. 2. Del gotear del suero. Izuku, se levantó alarmado. Su ritmo cardíaco aumentó, el sonido del indicador de pulsos conectado a su cuerpo sonaba muy fuerte, los pitidos y el sonido del gotea incesante del suero parecían emitir una especie de pulso. Izuku, ¿qué es esto?
dijo asustado. El pequeño pasó sus manos por encima de la venda que traía en sus ojos, sus dedos podían sentir cada fibra de la seda, hasta el más mínimo detalle del tejido, podía sentirlo claramente. Izuku, ¿qué me está pasando? Gritó aterrado. El pequeño se movía frenéticamente sobre la cama, hasta que por accidente se cayó de ella, pero al hacer contacto con el suelo de la habitación, comenzó a escuchar más sonidos incesantes. Podía oír las camillas de hospital moviéndose, enfermeras hablando, incluso más allá del hospital, podía escuchar gente caminando, autos pasar a gran velocidad, incluso las sirenas de la policía rondando. El pequeño se movía frenéticamente sobre la cama, hasta que por accidente se cayó de ella, pero al hacer contacto con el suelo de la habitación, comenzó a escuchar más sonidos incesantes. Podía oír las camillas de hospital moviéndose, enfermeras H. Izuku, ah. Grito asustado. 13. Izuku, ah. Grito asustado. El pequeño se arrastró por la habitación hasta un rincón, deseando con todas sus fuerzas que esto terminara. Los múltiples sonidos mezclados tenían asustado al pequeño, se estaba volviendo loco. Pero, el niño empezó a respirar y exhalar, tratando de calmarse y evitar escuchar todos esos sonidos. Fue entonces que el pequeño empezó a dejar de escuchar los múltiples sonidos a la distancia, concentrándose únicamente en el sonido de su corazón. Izuku, ¿acaso se detuvo? Dijo nervioso. El pequeño peliverde no entendía qué había sido eso, todas esas sensaciones, esos sonidos, se sentían fuertes, era algo inexplicable. Izuku, ¿acaso eso era mi don? Dijo asombrado. 6. El niño se levantó del suelo, manteniendo su mano cerca del muro, caminando lentamente hacia la ventana, podía sentir los rayos del sol tocar su piel, la calidez, el brillo. Pero no podría verlo, nunca más. En ese momento, escuchó la voz de su madre en la recepción, seguía siendo algo asombroso que pudiese escuchar estando a gran distancia. Pero lo que escucho lo puso triste. Minutos después. La señora entró en la habitación donde su hijo estaba internado. Al entrar, vio a su pequeño al frente de la ventana, sentía una enorme tristeza al ver a su único hijo así. Izuku, dijo con tristeza, sé cómo te sientes. Dijo tratando de sonar calmada. El pequeño volteó en dirección a su madre, a pesar de no poder verla. Podía sentir la tristeza en sus palabras. Izuku, ya nunca poder volver a ver en mi vida. ¿Verdad? Dijo serio. Inko se sorprendió de las palabras de su hijo, se suponía que ella debía decírselo de la mejor manera posible, con tacto y cariño. Inko, pero ¿cómo sabes que? Izuku, pude escuchar su charla con el doctor, dijo con tristeza, y también escuché otra cosa, dijo seriamente. Inko agachó la mirada. Si había escuchado su conversación, entonces ya sabía la peor noticia. Izuku, no poseo ningún don, dijo con tristeza. 12. El pequeño tenía ganas de llorar, de gritar de dolor y tristeza, no solo había perdido su vista, sino que lo peor de todo, tampoco poseía un don, su sueño de ser héroe, se había acabado incluso antes de terminar así. Inko, lo siento. Izuku, no sabes cuánto lo siento. Se sentó en la cama, llorando desconsoladamente.